que usted haya podido leer tal vez en esta semana, estos días, haya leído. Algunos me decían, no, eso como que eso es como que no se entiende eso que estamos leyendo, ¿qué sería? Entonces vamos hoy a hacer un primer ejercicio. Bueno, lo primero es, quisiera escucharle si usted ha podido averiguar cosas, detalles sobre Joel. ¿Qué es lo que viene antes y qué viene después de Joel? ¿Qué viene antes de Joel? ¿Qué viene antes de Joel? A ver, mis hermanos estudiosos. Oseas. Viene antes Joseas y después Ajá. Amós. Joel, Oseas viene antes y después viene Amós. Entonces, aquí una de las cosas que es importante que tengamos presente cuando vamos a hacer un estudio de la palabra del Señor, cuando nos acercamos a estudiarla, tenemos que tener presente qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después. Eso es importante. Joel forma parte de qué grupo que está en la escritura, de qué grupo de... Profetas menores. Ok, listo, Amparo, profetas menores. Entonces, ¿por qué es un profeta menor? ¿Por qué es más chiquito? ¿Por qué es un profeta menor? Instruyenos tú. ¿Por qué es un profeta menor? No. ¿Por qué es un profeta menor? Entonces, esto es importante para estudiar la palabra. Una cosa es cuando tú quieres leer la palabra y otra cosa es cuando la vas a estudiar. Entonces, cuando la voy a estudiar, tengo que entender en dónde está lo que voy a estudiar. La Biblia, no toda la Biblia tiene lo mismo. ¿Sí? Porque a veces nosotros pensamos que como leemos, nos gusta leer los salmos, entonces toda la Biblia es como si fuera eso. No, tenemos diferentes grupos. Entonces, aquí en el estudio de la palabra es importante que nosotros conozcamos cómo está organizada la Biblia. Entonces, tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, dos secciones que agrupan libros de la Biblia. Testamento es una herencia, ¿sí? Pudiéramos decir que hay una herencia antigua y hay una herencia nueva, pero no quiere decir que una vale más que la otra, sino que una es la preparación o la antesala de lo que va a venir y la otra es el desarrollo y la continuación del cumplimiento de esas promesas. Entonces ambos son importantes. Hoy en día hay corrientes teológicas que nos dicen, no, el Antiguo Testamento no es importante, solo es importante desde los Hechos en adelante, porque es la gracia, el Antiguo Testamento no tiene relevancia. Pero al contrario de eso, el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia. Es una historia que se cuenta como si uno viera, ¿ha visto las películas que tienen diferentes escenarios y escenas? Entonces, como si cada libro fuera una escena, pero no es independiente, sino hablan todas de lo mismo. Hace unos días, y este es un paréntesis que quiero hacer, escuchaba una persona que hacía un análisis desde el lenguaje original y decía, el alfabeto hebreo tiene 26 letras, ¿sí? Entonces, una que sale, bueno, un día de estos vamos a ir a estudiarlo y aquí hago este paréntesis porque el libro de los Salmos, el Salmo 119, es un salmo que es el más largo, pero es el más largo porque es el salmo que utiliza todas las letras del abecedario hebreo. Cada sección del salmo compende a una de esas letras. Un día estos cuando hacemos ese estudio y miramos varias cosas que es importante. Entonces dice el que estudiaba y hacía la siguiente presentación, Génesis 1:1 dice, ¿lo recuerdan cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando empieza uno a descomponer en el lenguaje original, las letras son muy diferentes a nosotros, al español. Nosotros en el español tenemos muchos verbos, ¿sí? Más o menos 5,000 y algo de verbos para poder hablar. En el hebreo es muy similar como al inglés. Depende del contexto, una palabra puede utilizarse para interpretar varias cosas. Por lo menos en el inglés la palabra love es amor, pero dependiendo donde yo lo hable, tiene un significado.
Lo mismo pasa mucho con el hebreo. Una misma palabra puede utilizarse para dar diferentes contextos e interpretaciones. Por eso es un idioma muy rico y es precioso el poder comprender la escritura. Por eso es tan emocionante cuando nosotros nos acercamos a la escritura a encontrar esa riqueza que hay en la palabra del Señor. Ahí cierro mi paréntesis. Entonces tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. ¿Listo? 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27, que nos dan 66. ¿Listo? Eso vaya escribiendo, vaya tomando, porque eso es importante que no se lo olvide. ¿Vale? Entonces, Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros. El Antiguo Testamento tiene 5 agrupaciones, por así decirlo. Se agrupan los libros. ¿Por qué se agrupan los libros en eso? Para hacerlo de pronto que tengan que ver un poco más con el contexto de lo que se está hablando. Entonces tenemos los primeros 5 libros, nos hablan de algo que conocemos como el Pentateuco o la ley de Moisés. Pentateuco, penta viene de 5, entonces Pentateuco o ley de Moisés. ¿Qué agrupan esos libros? Génesis, los comienzos, Éxodo, la salida, Levítico, todo lo que es la ordenación de las personas que sirven. Números es contar. El pueblo de Israel le gusta contar mucho. Ellos son de contar generaciones, entonces viene tanta generación. Ellos son mucho de hablar algo que para nosotros no es muy común, y es que a ellos les gusta hablar, yo vengo de fulano, de Pepito, de no sé quién, yo vengo de tal linaje. Para ellos eso es importante. Para nosotros nos acordamos hasta el bisabuelo y eso. ¿Sí? ¿Quién fue su abuelo? Uno se acuerda de su abuelo, pero su bisabuelo, ¿alguien recuerda quién es su bisabuelo? ¿Lo tiene presente? ¿Alguna vez usted ha mirado de dónde viene de pronto su apellido? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Qué compete? Esas cosas para nosotros en el contexto que estamos no son muy importantes. En el contexto de la escritura eso es importante porque eso genera identidad y arraigo. Eso es importante. Para nosotros como cristianos también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros por la fe somos descendientes de Abraham y estamos inmersos en la promesa de redención también a través de eso. ¿Listo? Entonces tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, que es contar, Deuteronomio, que es la repetición de la ley. ¿Listo? Entonces usted encuentra esos 5 libros. Después tenemos los libros históricos. ¿Cuántos libros históricos hay? 12. Entonces son 12 libros históricos. ¿Qué son históricos? Ahí es donde usted encuentra la historia. Entonces tenemos Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Tenemos los 12 libros que hablan de la historia. Entonces usted encuentra ahí que David mató a Goliat con una honda, que Esther fue seleccionada y entonces fue llevada y presentada, y entonces la bañaron y la pusieron bien bonita durante 6 meses para presentarla ante el rey, y entonces había un enemigo. Eso son historia. ¿Listo? Entonces la historia se hace en narraciones. ¿Qué quiere decir? El texto es narrativo, descriptivo. Te describe, iba una onda, entonces Esther le hicieron tal cosa. Entonces cuando usted lo lee, usted tiene que estar pendiente que le están contando una historia. Después empiezan los libros poéticos. ¿Cuántos son? 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Por qué son poéticos? Porque son poemas. ¿Sí? Cuando usted lee el Salmo 1:1, que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, usted hasta le puede poner canción. Bienaventurado el varón que no anduvo y puede hacer hasta una canción de eso. Por eso es que es poesía. ¿Sí? Cuando usted lee Eclesiastés, que dice tu cabello es como una, tu cabello es así frondoso, y describe a la mujer, ¿sí? Hace símiles o comparaciones poéticas.
Proverbios es muy exacto y muy puntual. Te dice esto en una rima. Si usted hace el bien, le va así, si no, le va así. ¿Listo? Son poemas. Job es un libro que increíblemente de pronto no, es la historia de un hombre, pero es una historia poética. Porque sus conversaciones son: ¿y quién fue el que hizo la luna? ¿Y quién fue el que hizo la tierra? Si la hiciste tú o la hice yo, ¿cómo es esto? Y entonces ese es un desarrollo poético. Después tenemos una sección que es la sección profética del Antiguo Testamento. Entonces tenemos profetas mayores y profetas menores. ¿Cuántos profetas mayores? 5. ¿Cuántos profetas menores? 12. Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son los 5 profetas mayores. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los menores? Que son Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son 12 profetas menores. ¿Por qué se clasifican como mayores y menores? ¿Menores? Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué creen que serían mayores o menores? Aquí Alejandro está que dice que porque unos tienen más años y otros tienen menos años. Bueno, la diferencia de por qué se agrupan entre mayores y menores tienen que ver con la revelación que ellos escribieron. Si tú miras, Isaías, Jeremías son libros de 45, 50 capítulos. Mientras que cuando tú miras los profetas menores, son como el de Joel, 3 capítulos, 2 capítulos. El más largo tiene como 10 y 11. Pero la escritura que ellos hacen de la profecía es más puntual. Los profetas menores no es que sean en un menor rango, sino que su profecía o lo que se encuentra ahí es más puntual. En cambio, mire, Daniel abarca diferentes reyes, diferentes periodos. La revelación de la cual habla Daniel habla de cosas que todavía incluso hoy en día no se han cumplido. Entonces su escritura, su desarrollo profético es mayor, por eso se le coloca profeta mayor, ¿sí? Porque abarca mucho más. En cambio, un libro como el que vamos a estudiar hoy son 3 capítulos y va a algo muy puntual. Es profecía, pero es más directa, por eso se habla de menor. No que no tenga la misma relevancia que un libro como Daniel o Ezequiel, no, sino que es más puntual su profecía. Su escrito va a algo mucho más directo. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? En la cultura, Susi. Yo quería agregar buenos días. Según lo que yo he estado mirando, entonces los profetas mayores escribieron libros más extensos y ocupan rollos más largos, mientras que los menores escriben mensajes más cortos. Pero ambos grupos tienen el mismo valor histórico y espiritual. Nosotros no sé si usted recuerda en el colegio los géneros literarios que nos enseñaron, ¿sí? Entonces está el género narrativo, el género poético, están diferentes géneros que son la Dramático. forma en la… ¿Cuál? Dramático. Dramático, todos esos son géneros que encontramos. Hay algo que no es muy común para nosotros, pero sí es común para el pueblo judío. Es el género profético. Lo profético es un género no solo que habla de profetas, sino habla de una forma de escribir. ¿Por qué es importante que nosotros lo tengamos presente? Para nosotros leer los profetas mayores o menores, leer libros como Revelación, nos complica un poco porque no estamos acostumbrados a un género como el género profético. El género profético usa diferentes elementos que son muy fáciles de entender cuando tú estás en medio de eso. Por eso, aquí hago otro paréntesis, en la carta de Apocalipsis que escribe Juan, para nosotros hay muchas cosas que uno la lee y uno dice, ¿y esa vaina con qué se come?
habla de un dragón que 7 cabezas, que un cuerno, que debajo de ese cuerno había otro cuerno y que salió no sé qué, y entonces que una mujer y que una cosa. Y entonces hay algo que tenemos nosotros que empezar a pensar, y lo quiero dejar en esta introducción para que usted lo tenga presente. ¿Usted pensaría que el Señor inspiraría a sus hijos a escribir, a sus profetas a escribir cosas que su pueblo no entendiera? ¿Pensaría usted eso? ¿Que habría cosas que no fueran de fácil entender? Como las parábolas, cuando él estaba, que hablaba en parábolas. Digamos, ¿por qué Jesús hablaba en ese género literario? Bueno, para que algunos entendieran y era como más fácil poderles explicar. Ujú. Exacto. Si ven los géneros literarios, ¿por qué una parábola es importante? Porque una parábola te transmite un mensaje. Entonces iba el pastor, tiene unas ovejas, se le pierde una. ¿Y qué pasa automáticamente en tu mente? El pastor, la oveja, pierde una. Y a través de eso después te dice, es que el pastor simboliza esto, la oveja es esto, el malo hace esto y lleva esto y entonces pasa esto. Esos son géneros literarios. El género profético como género literario, cuando uno dice, una vez yo tuve este mal pensamiento, dije, el Señor escribió ese Apocalipsis, pobrecitos los de la iglesia que recibieron esa carta porque no la entendían, pensaba yo. Pero un día me puse a mirar y realmente el equivocado soy yo. Ellos sí entendían. Cuando se les hablaba de anticristo, ¿sí? Cuando se les hablaba de eso, que sí, de las diferentes figuras, para ellos no era como es para nosotros, qué será lo que significa, ¿no? Para ellos era muy claro, porque ellos estaban inmersos en la escritura profética. Ellos conocían la escritura profética y entonces con facilidad podrían ellos mismos interpretar, ¿sí? Entonces cuando les hablaban de anticristo, ellos ya sabían, sí, ya sabemos quién es el anticristo. Ellos lo sabían. Cuando se le habla de que la persecución del dragón, de todas esas cosas, si ellos lo leen, esta carta a la iglesia, cuando la leen, no le genera lo que muchas veces nos genera a nosotros. A muchos de nosotros cuando leemos eso nos genera preocupación. ¿Y qué va a pasar? No. A ellos esa carta, y hay escritos que hablan de eso, dice, los estimulaba aún más a no perder su fe y no desmayar, porque sabían cuál era el fin de todas las cosas. Contrario a que a veces si a uno le dicen lee Apocalipsis, uy, no. ¿Cómo queda? O sea, miedo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación, porque es un género literario que no es común para nosotros. ¿Sí? No es común. Y entonces como nosotros no lo entendemos, no entendemos de qué figuras habla. Eso es como cuando usted llega a algún lugar donde tienen una jerga. ¿Sí? ¿Saben qué es una jerga? Una forma de hablar y de comunicar. Y entonces cuentan chistes y usted no, todos se ríen y usted no los entiende. ¿Pero de qué Solo los están de allá hablando? lo entienden. Sí, como el vocabulario que manejan en cierta región o cierta área. Exactamente. Entonces, eso es importante. Había una jerga cuando se escribe Apocalipsis. Juan conoce la jerga que tienen y entonces en esa jerga es que escribe la carta de Apocalipsis, por eso es entendible. Entonces, el género profético, que forma parte del libro que vamos a estudiar, tenemos que entenderlo así. Por eso yo sé que de pronto estos días, si usted lo leyó, usted decía, pero esta vaina, esto con qué se come, esto no entiendo. O sea, habla de un ejército de langostas, de una gente que tiene que llorar, de una vaina, ¿y eso qué? ¿Sí? Y de pronto uno dice, pero ¿por qué no? Eso como que no es entendible. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer demasiadas parábolas, demasiados textos poéticos, y no nos hemos arriesgado a leer textos proféticos para entender la profecía. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listos? Entonces, este panorama que estoy presentando aquí rápidamente, ¿para qué es?
es importante que lo tengas en cuenta cuando vas a estudiar algo. Porque si tú lees un evangelio, es muy diferente. El género evangelístico es muy diferente. El género de las cartas generales, las cartas paulinas, son diferentes. Pablo tiene una forma también a veces hasta densa de escribir, ¿sí? Pero es una carta. Por eso cometemos el error cuando sacamos un texto sin entender qué es lo que está escribiendo. Uno de los textos más mal interpretados y utilizados es Filipenses 4:13, porque todo el mundo lo utiliza para darse ánimo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Si yo puedo ir adelante, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando tú lees la carta, dices, no, eso no es así. Pablo llega a la conclusión de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Por qué? Porque antes habla de todos los sufrimientos, todas las cosas que ha pasado. Después de pasar por eso, llega un punto en el que Pablo mira atrás y dice, oiga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, pasé por ahí y puedo aquí decir que yo lo puedo. Pero no lo dice como una motivación hacia el futuro, sino lo dice como una conclusión después de lo que ha vivido, después de pasar por el fuego, después de pasar, como dice el Salmo 23, puedo pasar por el valle de la sombra y de la muerte y salí al otro lado y entonces puedo decir, no, Dios está conmigo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo. O sea, puede venir cosas más adelante, imagínense todo esto que pasé por todo esto, entonces puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listos? Bueno, entonces ahora vamos a nuestro estudio. ¿Listos? Primero que tenemos que hacer, la primera recomendación siempre, hay que leer. Hay que leer. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy es una lectura completa de todo el capítulo. Importante, ¿qué es importante cuando leemos? Diga conmigo y escríbalo siempre en letras mayúsculas. Importante los signos de puntuación. ¿Sí? Porque si no leemos con signos de puntuación, vea, ahí se malinterpreta peor la escritura. ¿Listo? ¿Qué es un signo de puntuación? Hay una coma. La coma es una pausa que continúa. El punto y coma es una pausa reflexiva. ¿Sí? El punto es donde se cierra la idea. Las tildes son importantes porque dan la acentuación. Entonces no se lee, voy a leer el primer versículo, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Qué hice mal? Leí mal una tilde. No Porque respeto ni la tilde ni la coma. ni la tilde. ¿Cómo se lee? Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Listo? El punto, ¿cómo termina? Cierra la idea. Porque si no tengo en cuenta eso, entonces no voy a entender nada de lo que estamos leyendo. ¿Listo? Vamos a leer versículo 2, Alicia. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aquí hay algo que les quiero explicar. En ancianos hay una coma que se llama una coma enclítica. ¿Qué es una coma enclítica? Cuando quiere hacerte una reflexión, pero continuar. Oíd ancianos, y esa coma enclítica muchas veces hace que hagamos acentuación en lo que está, en lo último que está antes de la coma. ¿Listo? Es una coma un poco reflexiva, ¿sí? Pero que no se demora tanto como otras comas porque tiene la conjunción y. ¿Listo? Entonces vuélvelo a leer. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pilas con las preguntas, ¿listo? Cuando terminas, un signo de pregunta es alto. ¿Padres? ¿Sí? Siempre lo estoy exagerando un poco, pero es importante que tengamos eso pendiente. ¿Listo? Verso 3, José. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Listo?
Amparo, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Verso 5, Clementina. Estruendo de carros se saltarán sobre sobre las cumbres. Es que es aquí, Clementina, aquí, en el 5. Estamos en el versículo 1, versículo 5. Ay, algunos tenían en el 2. Perdón, sí. Lo despertad borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis y vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Listo? ¿Quién lee el 6? A ver, Yo, dale, lea. porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. El 7. Amén. Espera, Pedro. Lee, Pedro. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo desnudo y de todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, porque por el marido de su juventud. Listo. Verso 9. Yo. Dale. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Verso 10. Yo, Dale. el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el del trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 11. Confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Verso 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. 15. Ay del día, porque será cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuál turbados anduvieron los hatos, los bueyes, porque no tuvieron pastor, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová,
clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Listo. Bueno, ¿qué entendieron? Que hubieron errores ¿Qué errores? en las puntuaciones. Yo pensé que la lectura, sí. Es importante que practiquemos algo, y esto se lo dejo como una tarea. Practique la lectura en voz alta, ¿sí? Porque la mente nos engaña. Cuando usted lee solo de la mente a veces es perezosa y dice, eso ya no, hágale que ya lo leí bien. Pero cuando tú empiezas a leer, empiezas a identificar lo que es importante que aprendas a leer. ¿Listo? Entonces, esto es un ejercicio de hacerlo todo el tiempo para crecer. ¿Listo? Bueno, y ahora, de la lectura, ¿qué entendieron? ¿Qué encuentran? ¿Qué les llama la atención? Es una suma de consecuencias, son una suma de consecuencias que reciben, sí, como, pues acá inventando, suponiendo, porque eh, del, como de la desobediencia del pecado, entonces todo eso que dejó la oruga, el saltón, el revoltor y la langosta, y todo lo que afectó, hablando como muy desmenuzadamente, entonces lo que le pasó a las bestias, lo que le pasó al campo, lo que le pasó a la vid, lo que le pasó a la higuera, pero de una manera muy descriptiva. Pero Pero, también, señor. ¿cuál es la consecuencia? ¿De dónde se ocasiona eso? em, pues de lo que pasó con las plagas, porque eso fue lo que quedó. Ok, sí, listo. Alicia. Bueno, ¿qué puedo ver? Es que en el segundo versículo dice, Joel le hace como la pregunta a los ancianos y a toda la congregación de que si esto no ha pasado antes, que si no se ha visto. Entonces, lo que puedo ver es que hace como un pequeño recuento de lo que ha pasado antes y después en el 5 les dice, despertad borrachos y llorad. Entonces puedo decir que les está diciendo, venga, ustedes entraron en una pasividad, se dedicaron a hacer cosas diferentes y pues dice borrachos, llorad y gemid, y entonces habla sobre los que toman vino, que por el mosto, que por el gozo. Entonces digo yo que puede ser que se desviaron y sacaron excusas para dedicarse al licor. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Ahí dice que se dedicaron al licor. Dice, no es lo que veo porque dice todos los que bebéis vino a causa del mosto. Dice, subió sus dientes. Bueno, aquí nos habla, pero entonces yo veo porque dice despertad borrachos, como que les hace ver, entender que se dedicaron fue a eso. Bueno, vamos a ver. Y ahí hay algo clave en lo que su merced está comentando, pero hay que desentramar por qué les está llamando la atención. Su merced dijo algo que es cierto, ¿sí? Que es, venga, tienen que despertar, despabilar. ¿Por qué? Pero ¿por qué los está llamando a despertar? Se durmieron porque ahí dice que llegaron fieras. ¿Por qué se durmieron? Se dedicaron solamente como a estar en celebraciones. No, pilas, no. A ver, Yo, José. No, lo que yo entiendo es que a esta tierra llegó la langosta, digamos, llegaron males y destruyeron el ganado, destruyeron la tierra. O sea, llegó lo central para su merced es que vino la langosta y generó un mal en la tierra. Si eso es, ya acabó con todo. Bueno, sí, puede ser la parte central. María. dice el verso 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra.
Sus dientes son como dientes de león y sus muelas de león. ¿A quién está describiendo ahí, María? A un pueblo fuerte, ¿Y cuál es el pueblo fuerte del cual está hablando el texto? el que llegó dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, a la ¿Cuál es tierra el de pueblo fuerte del que nos habla el texto? eh, El pueblo de Judá. No, ¿cuál es el pueblo fuerte del que habla el texto? habló el pueblo de Joel. ¿Cuál es el pueblo fuerte? A ver, el Amparo. que asoló la Judá. vida. No, ¿cuál es el pueblo fuerte? ¿Cuál es el pueblo fuerte? El pueblo de Dios. Israel. No, ¿cuál es el pueblo fuerte del que habla el texto? Esa parte central ahí, lo tienen en sus ojos. Los que manda a despertar a los borrachos. No, eso es consecuencia de lo que hizo ese pueblo que se define como ese pueblo fuerte que subió con dientes, con cosas. ¿Cuál es el pueblo fuerte? José, ¿cuál es el pueblo fuerte? No. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo así que no? Usted ya lo tenía. ¿Cuál es el pueblo fuerte? Los moradores de la tierra. No, ¿cuál es el pueblo fuerte? Llora. Sí, señor. Muy bien. Listo, Alejandro. La langosta, lo que define el verso cuarto es el pueblo fuerte, porque recordemos que ellos son los que se levantan y asolan la tierra. Más adelante se define como ese pueblo fuerte. Cada uno de los escenarios de los borrachos y de los demás está describiendo lo que eso hizo. ¿Por qué se habla un pueblo fuerte? Porque son los que arrasan con todo lo que están viniendo. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Vale? El Entonces, pueblo fuerte serían las plagas. sí, Entonces, señora. Entonces, el pueblo fuerte está en el versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Listo? ¿Para quién es? ¿A quién vino la palabra? A Joel, hijo de quién. ¿Por qué es importante y por qué hace énfasis la Biblia en decir de quién es hijo? Ya lo expliqué. ¿Por qué es importante? para saber de dónde viene, para conocer el contexto de su descendencia. ¿Nos ha pasado? Venga, Josecito, ¿cómo? Ah, es que usted es hijo de Pepito. Ay, ese es un buen hombre, Dios mío. Ah, usted es el hijo, claro. Es lo mismo que está haciendo la escritura. Está hablando de Petuel, que es el papá de Joel. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿A quién está dirigida esta carta? A todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles son los destinatarios directos? ¿Quiénes son? Los ancianos. Listo, espere un momento porque ahí hay una coma, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios directos? Los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? ¿Quiénes representan los ancianos? ¿Será que los ancianos son los viejitos? ¿Qué son los ancianos en la Biblia? A ver, ¿qué son los ancianos? Los que tienen autoridad, ¿Y qué más tienen? voz de mando, ¿Y qué más tienen? más entendimiento, ¿Qué más tienen? sabiduría, conocen del pasado de su pueblo. Hay una clave, ¿qué es lo que tiene el anciano? ¿Qué es lo que tiene? No. ¿Qué tiene? Que conoce la Sabiduría. palabra del Señor. ¿Y eso cómo se llama? Sabiduría. Desde la Biblia, no, pero en el tiempo no era la Conocimiento. Biblia, era el conocimiento de Dios. Sí, ¿y eso cómo se llama? Cuando uno conoce algo sobre algo, ¿qué es? ¿Qué tiene uno? Entendimiento, discernimiento. Experiencia. Ajá, Discernimiento. los ancianos que tienen experiencia. ¿Sí Experiencia. ve? ¿Qué tienen? Experiencia. Experiencia. ¿Sí? ¿Pueden dar un consejo asertivo? Sí, claro, ¿por qué? Uy, mijo, no se meta por allá porque es que a mí, yo me metí por allá y eso, paila. ¿Listo? Entonces, los destinatarios iniciales son los ancianos, que son los que representan la autoridad,
que son en el contexto judío, son las personas de mayor respeto. Los ancianos son los líderes del pueblo, son los que dan buenos consejos. Y después, ¿quién es el segundo destinatario de esta carta, de esta profecía? Los moradores de la tierra. Los Todos, moradores de todos los moradores de la tierra. ¿Por qué es importante? Porque hay grupos. La profecía hay que entenderla como algo que tiene algo que es específico y directo. El error que todos cometemos es tomar la profecía como que es algo para todos. No, la profecía tiene puntualmente cosas que van para ciertas personas y ciertos grupos. Por eso, fíjese en lo siguiente, muchas veces tú puedes estar esperando el cumplimiento de una promesa que no es para ti. Y eso tenemos que tenerlo claro y entendido. Sí, usted puede estar confiado en que una promesa que está en la Escritura se va a cumplir para usted, pero no es para usted. como una carta, que hay un emisor, que en este caso es el ¿Qué les Señor. voy a decir? Hay 3 grupos proféticos que encontramos en la Escritura. 1, Israel. Israel, hay promesas de la Escritura que solo son para ellos. Nada que hacer. Eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Listos? Ese es un grupo profético. Israel es un grupo profético. ¿Cómo? A veces las promesas las tomamos, digamos, a nuestro acomodo y nuestro diario vivir. Pero estoy hablando desde la profecía. ¿Listo, Josecito? Desde la profecía. Hay profecía que es directamente y promesas que son de esa profecía que son para los judíos solamente. No nos compete a nosotros. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque muchas veces esperamos que hayan cosas de ellos que se cumplan hacia nosotros y no van a ser. Eso no va a pasar. Porque no es para nosotros. ¿Es para quiénes? Para ellos. ¿Sí? El otro grupo profético es la iglesia. Hay cosas que son para la iglesia, que no aplican para Israel. Y uno tiene que tenerlo pendiente. Y eso es importante que uno lo aprenda. Por eso es que el desconocer la palabra del Señor nos hace equivocarnos en cosas que nosotros estamos pidiendo que se cumplan en nosotros, que no son para nosotros. Y eso es importante, por eso hay que leer la Escritura y hay que acercarnos a la palabra. ¿Aquí para quién es? ¿Esta palabra puede aplicar para nosotros? ¿Por qué, Alicia? Porque en la segunda parte dice, y escuchad todos los moradores de la tierra. Eso, muy bien. ¿Listo? Necesité muchas cosas para entender que eso puede ser aplicado a mí. ¿Dónde estaba la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Donde dice que es para todos. Por eso. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? Escuchar. ¿En la En dónde? la La palabra. palabra. En la palabra. Ah, ¿dónde está la respuesta? Ah, en la palabra. Ah, ¿es clara la palabra? ¿Cómo? La palabra tiene la pregunta y la respuesta. Ah, qué bonito. ¿Y qué significa que la palabra tiene la pregunta y la respuesta? Que debo leerla. No, ¿qué significa que la palabra tiene la pregunta y la respuesta? ¿Qué significa? A ver. Que tiene todo, la solución, tiene… ¿Qué significa eso? La palabra tiene la pregunta y la respuesta. ¿Qué significa eso, Pedro? Que nos aclara todas las cosas. No, ¿qué significa eso? Y yo lo he repetido varias veces y aquí esto es importante porque no lo podemos olvidar. Si la palabra tiene las preguntas y ella misma da las respuestas, ¿qué quiere decir? Que es la verdad. No, sí es la verdad, pero ¿qué es lo que quiere decir?
que sí se cumple, pero ¿qué hace? ¿Qué es eso que algo tiene las preguntas y él mismo da las respuestas? ¿Qué es eso? Por ahí va. Sí, se revela, pero Como hay un manual. Entiende. algo que uno hace cuando uno se acerca a la escritura y encuentra eso. ¿Qué es? Entenderla, Enseñanza y No, entenderla. repita y Nos póngalo enseña. en letras altas. Se interpreta a sí misma. Así. completa a sí ¿Listo? mismo. La palabra, la Biblia que usted tiene en sus manos, ¿qué hace? Se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Yo me acerco y como la Biblia se interpreta a sí misma, yo soy iluminado, entiendo lo que la palabra está hablando con claridad y entonces mi camino empieza a ser direccionado con toda la claridad posible. ¿Qué quiere decir? Que es un equívoco cuando a veces nosotros decimos, es que el Señor me reveló algo solo a mí. No es que el Señor me haya revelado algo solo a mí. Ha sido claro para mí el leer la palabra porque la palabra se está interpretando a sí misma y me está dando de lo que ella tiene a mí. ¿Listo? Eso es clave. La palabra ¿qué? Se interpreta a sí misma. Eso no quiere decir que no necesita que usted la lea. Sí, claro, para que usted aprenda cómo se interpreta correctamente la palabra. Por eso el ejemplo que yo colocaba de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es una mala interpretación decir, puedo hacer esto porque Cristo me fortalece. Porque hay que leer ¿qué? El texto y el contexto de lo que está diciéndome. Ajá, o sea, usted lee para entender por qué se afirma eso. ¿Y qué lo explica? La misma palabra. ¿Listo? Entonces, ¿esta profecía de Joel también nos toca a nosotros como iglesia? Sí. ¿Por Amén. qué? ¿Porque somos qué? Porque dice que es para todos los moradores de la tierra. Ah, bueno, entonces, ¿listos? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, seguimos. Dice, ¿qué es lo que dice? Señora. Que tú dijiste que 3 grupos proféticos y te falta uno. Entonces tenemos la iglesia, tenemos los Israel, Israel, la iglesia y lo que se compete a como los gentiles o el mundo, ¿sí? Son los 3 grupos proféticos. Nosotros estamos entre los gentiles y entre la iglesia. ¿Listo? Nosotros no entramos, por la fe entramos a Israel, pero no somos Israel. ¿Listo? El Señor, ¿cuál es el reino o el país que el Señor va a restaurar con su venida? El gobierno de Israel. Israel. ¿Sí? Entonces, ahí, hermano, yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Ahí en eso no tengo nada que encontrar. ¿Listo? ¿Es claro hasta aquí? Entonces, seguimos. Dice, ¿ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? La pregunta es, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? Lo que pasó con la oruga y el revoltón. Ok, la primera pregunta es una pregunta antesala a la respuesta. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, vuestras hijas, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué es lo que van a contar? Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a contar? Lo que comió. Lo que quedó.
De la oruga. De la Lo que oruga. quedó de la oruga que comió el saltón. Y lo que quedó del saltón que comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Listo. ¿Cuántos son los grupos que se identifican ahí? ¿Cuántos son identificables? Y la pregunta es, ¿todos son lo mismo? A ver, ¿cómo? ¿Amparo? Son 4 clases de langostas. 4 clases de grupos. 4 grupos. ¿Y todos son lo mismo? No, ninguno son los mismos. No, ninguno. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene una interpretación espiritual que da cada una. Ok, listo. ¿Quién da más? José, ¿qué dice? Digo que todos son lo mismo porque todos vinieron a destruir, a acabar, a comer y a llevar. ¿Seguro que todos son lo mismo? Comelones. Eso entiendo yo. Porque ahí dice muy ¿Por clarito que qué? Escúchenme esta pregunta. Dígame, Pedrito. no son iguales porque dice lo que quedó de la oruga comió el saltón. Es decir, lo que quedó de este grupo lo comió el saltón, lo que comió el revoltón y la oruga comió lo que quedó del revoltón había quedado. Es decir, cada uno hizo su parte. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la Biblia no hace de pronto lo que nos está diciendo Josecito? No, pues eso es lo mismo porque todos arrasaron. ¿Por qué la Biblia y por qué el Señor permite que Joel escriba este versículo 4 describiendo como un trabalenguas de lo que uno hace y el otro no hace y el otro se lo come y el otro se lo viene y se lo lleva? ¿Por qué? Para distinguir Distinguir que, María, la clase de animales. La clase, sí. la clase de animales y qué más. Por consecuencia, si se distingue la clase de animales, ¿qué más se distingue? La clase de, pues, como de alcance de destrucción que puede hacer, porque, por ejemplo, lo que quedó de la oruga, entonces quedó poquito, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, que tuvo que haber sido poquito, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón quedó, o sea, poquito, o sea, no dejaron nada, fueron como tan detractoras, destructoras, que de lo poquito que quedaba, de ahí comieron. Y de ese poquitico que quedó, o sea, borraron todo, o sea, fueron tan a la minucia que arrasaron completamente ¿Qué esa contexto, capacidad. Susi, en lo que estás diciendo, cuál es el contexto que nosotros tenemos que tener presente para entender? ¿Qué La contexto? langosta y eso que está hablando, ¿a qué contexto compete? A la destrucción. A la destrucción. Ojo, entendamos, ojo, miren lo que le estoy diciendo. La langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, ¿a qué contexto se refiere? ¿Qué contexto es? No sé, como al pecado, como a las malas decisiones, como... No, salgámonos eso es interpretativo. Ojo, la langosta, el saltón y el revoltón, ¿dónde se ven? ¿En qué contexto? ¿Dónde se En los entiende? ecosistemas, en la naturaleza, Ajá, eso. el ¿Y eso cómo campo. se llama? En el campo. ¿Y el campo se llama qué? ¿Cómo se llama eso? en la La tierra, el terreno, agricultura La en el la agricultura. contexto Ok, agrícola. ya. Sí, señor. Se Ajá, comentó muy la bien. tienda. Donde está la siembra, entonces destruye La la cosecha. Exacto. Entonces, el contexto que tenemos que entender para entender el versículo 4 es que nos están hablando de elementos agrícolas. ¿Sí? Tenemos que tener eso pendiente, porque si no, no vamos a poder, a decir, no, pues lo que hicieron fue destruir. No, cuando tú te sumerges un poco en el contexto agrícola, empiezas a entender que las plagas que atacan un cultivo, no todas hacen lo mismo. Cada una hace algo. Cada una tiene una misión de dañar. Hasta Exacto. cierta parte va a Entonces, dañar. cada plaga, cada cosito que viene cumple con algo. Y eso es importante. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. Uno, más adelante se habla el gran pueblo, el gran ejército que envié, y lo que hace es una descripción
de estos 4 grupos, cómo actúan y cómo hacen. ¿Listo? Pero son 4 especies, aunque sean de lo mismo, no hacen lo mismo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aunque son lo mismo porque son insectos, pero no todos hacen lo mismo. Cada uno tiene algo muy puntual. Alicia. Una pregunta. Señora. Ahí es donde explica, pues según lo que estamos hablando, cuando adelante es como la descripción, entendería yo acá, tal vez inventando, que uno se encargó de asolar la vid, de descortezar la higuera, otro desapareció, que asoló el campo, entonces como que ya como que describe ya más propiamente lo que digamos en el cultivo hizo cada plaga. Por eso lo que cada uno, como la función que cumple cada uno dentro de ese ciclo de destrucción. Sí. ¿Cuántos grupos del versículo 5 en adelante reciben las consecuencias de ese ataque? Mientras los buscan, Alicia, ¿ibas a comentar? Sí, es que estaba buscando aquí por internet qué diferencia había entre la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Resulta que todos son el mismo insecto, pero en diferentes etapas de su vida. Entonces, la oruga, digámoslo así, es bebé, pues lo que se va a comer serían como las hojitas en su proceso. Hace un daño, pero no es tan evidente. Ya el saltón, el daño es más grande, porque va creciendo. El revoltón es más grande, hace un daño más grande. Y la langosta se acaba con todo, pero es el mismo en diferentes etapas de la vida. Ajá, ok, ya entendemos un poco mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Es más comprensible? ¿Lo están entendiendo? Amén. Entonces, es un ataque que no se ataca igual. Y la pregunta es, y lo interesante es que el texto no lo presenta en el desarrollo natural que tiene el insecto, sino lo presenta en etapas salteadas porque tiene una razón para explicarnos algo poderoso a nosotros. Señora. En la vida espiritual, ¿no es cierto? En todas las áreas. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Lo entendemos hasta aquí? Entonces, ¿para quién es esta profecía? Para los ancianos y después para los moradores de la tierra. Entonces, ¿quiénes son en nuestro hoy podrían representar esos ancianos? Nosotros. Diga yo. Bueno, yo. Bueno, eso es mejor. ¿Listo? ¿Quién lo puede representar? Yo. Yo para contárselo a los mis hijos. Bueno, ¿y quiénes serían los moradores de la tierra en este contexto en el que hoy estamos? Nosotros. No, porque se supone que usted es el anciano. José es el anciano. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Todos los que convivimos en este mundo, en la tierra. Ojo, ojo la pregunta que les dije. En el contexto en el que estamos, si ustedes son los ancianos, ¿quiénes son los moradores de la tierra? La iglesia, la congregación de Manuel. Exacto, la iglesia y la congregación de Manuel. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta nos hablan de un mismo, pero en diferentes etapas de desarrollo, que en cada etapa genera un daño. ¿Ya encontraron los grupos que esto afecta? ¿Cuáles son los grupos que afectaron? ¿Cuáles son los grupos que afectaron? A ver, un grupo es, ¿cuáles son? Los borrachos. Listo, un grupo son los borrachos. ¿Otro grupo cuál son? ¿A cuál es el otro grupo? Los sacerdotes, ministros de Jehová. Sí, los sacerdotes. ¿Cuál es el otro grupo? Campo. ¿Cuál es el otro grupo? ¿El campo? ¿Los del campo cómo se llaman?
Labradores. Los labradores, listo, tenemos 3. ¿Y cuál es el otro grupo? Ancianos. ¿Ah? Los hijos. Las Hijos. bestias del campo. ¿Cuáles Todos son? los del Los hijos. campo. Las, Las esposas, no las esposas, ¿las qué? la joven, Las jovencitas, ¿listo? ¿Tenemos cuántos grupos? 4 grupos, ¿listo? 4 grupos que son atacados por una misma plaga de 4 maneras, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Lo entienden ahí? ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces aquí cambiamos porque yo soy el que está dentro de las preguntas. Muy bien. Listo. Claros hasta ahí. Bueno, entonces tenemos el insecto en 4 etapas. Tenemos 4 grupos que son atacados. ¿Cómo se puede ver esto? Hay varias formas de poderlo entender. Una, si situamos a Joel en un espacio preciso de la profecía bíblica, podemos contar que esta langosta puede interpretarse como imperios. ¿Listo? ¿Cómo qué? Imperios. ¿Qué hicieron esos imperios? Vinieron y tuvieron algo que ver con Israel. Es una forma de poderlo ver. ¿Listo? Si lo interpretamos para los judíos, ¿qué tendría que ver? Esta profecía tiene que ver con esos imperios. El imperio babilónico, los medos y los persas, vinieron los griegos y vinieron los romanos. Cada imperio atacó y hizo algo que hizo y generó desolación en Israel. ¿Estamos claros? Entonces, si esta profecía la entendemos como que es para Israel, se pudiera interpretar esos 4 como la forma en la cual cada imperio atacó al pueblo de Israel. ¿Listo? Si es para nosotros hoy, ¿qué y cómo lo miraríamos? 4 ataques y 4 grupos que son atacados, ¿sí? 4 ataques que pueden venir a mi vida, 4 ataques que pueden venir a la congregación, 4 ataques que pueden venir al contexto donde yo estoy. Por ende, tengo que estar preparado. Puedo ser parte de uno de esos grupos que van a ser atacados de una forma específica. ¿Qué tengo que entender? ¿Y qué es lo que busca Joel y nos presenta esto que es precioso? Nosotros cometemos el error de pensar que nuestros enemigos siempre nos atacan de la misma manera. Y eso es un error. Tu carne te ataca de una forma, el mundo te ataca de otra y el diablo de otra. Pero cometemos el error al juzgar que todo viene de la misma manera. Y entonces no generamos en nosotros formas de enfrentar esos ataques. ¿Claros hasta aquí? Entonces, miremos un poco el significado para que podamos entender varias cosas. Entonces, las cuatro que vienen actúan no de la misma forma, y el comentario que hizo Alicia es importante y clave. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta no actúan de la misma forma. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque causan ataques de diferentes formas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, lo primero que se menciona es ¿quién? El primer ataque es ¿cuál? La oruga. ¿Qué creen que hace la oruga?
Empieza a hacer el daño, a comerse el sembrado. Empieza a hacer daño. ¿Qué daño hace la oruga, María? A comerse el sembrado. Se come el sembrado. ¿Qué más? Dice que crece y se alimenta sin descanso. Devora grandes cantidades de hojas para acumular energía. Repite eso que estás diciendo, Susi. La oruga, su función principal es crecer y alimentarse sin descanso. Devora grandes cantidades de hojas para acumular energía. Eso. No ataca. ¿Qué es lo que ataca específicamente, José? Las hojas. La oruga se dedica a comer hojas, a alimentarse. ¿Y qué hace las hojas para la planta? Lleva la energía, lleva los nutrientes al fruto. Exacto. Ahora, míralo en lo espiritual. Si tú eres una planta y estás siendo atacado por la oruga, ¿qué está ocasionando eso en tu vida? Dolor, tristeza, desaliento. Debilidad. Ajá, claro. ¿Qué ocasiona? ¿Qué ocasiona? Hace que empiecen los pequeños descuidos en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, normalizamos el dejar de orar, el dejar de leer la palabra. Entonces, si creemos que eso eso no pasa nada. Oh, ¿cómo ven? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Qué hace la oruga? Entonces empieza a debilitar. Susi, repite lo que dijiste de las hojas. ¿Qué? Devora grandes cantidades de hojas para acumular energía. Eso es clave. Esa definición es clave. ¿Por qué? Las hojas en una planta son las que capturan ¿qué? La energía. ¿Sí? La energía es la vitalidad. ¿Qué viene a hacer la oruga con su vida espiritual, con su vida familiar, en todo? ¿Qué quiere causarle? Debilidad. Que usted ya no tiene esa energía, esas ganas, que usted empieza a aplazar. Como dice Amparo, empezamos a aplazar cosas, ¿sí? Empezamos a salir de cosas. Empezamos a alejarnos un poco de ciertas cosas que vienen a nosotros y entonces entramos en crisis en nuestra vida. La oruga actúa de una forma silenciosa y poquita. La oruga es, en el texto bíblico esta palabra se llama gazam. G-A-Z-A-M, gazam. Y es la devoradora, la cortadora. El nombre gazam viene de la acción de cortar, de roer, de acabar con la vegetación. Entonces, el significado de ese gazam que viene contra nosotros, que viene a afectar nuestra vida, el gazam habla de esa langosta en ese momento inicial de su vida, de su desarrollo, y entonces empieza a actuar y traer debilidad a la vida de la persona. Pero es una debilidad que viene poco a poco, porque la oruga llega y empieza a comer y es poco a poco que se va comiendo las cosas. Eso no es que llega de una vez y cortó toda la hoja, no. Llega, se establece y empieza a comer. Y entonces hoy comió un poquito, descansa y sigue, y sigue y sigue. Y si la oruga no se retira de la hoja, va a acabar la planta y después se va a otra hoja y así. Y entonces al quitarle las hojas a la planta no puede hacer un proceso que se llama fotosíntesis, donde recibe la luz solar para hacer un proceso que necesita. Entonces, ¿qué hace la oruga? La oruga empieza a atacar eso que es tu relación con el Señor.
Son esos pensamientos pequeños que vienen y dicen, ay, mañana oro. Son esas cosas pequeñitas que vienen y dicen, estás muy cansado, eso mañana lo haces. ¿Eso para qué hay? Eso ya no vaya por allá. ¿Eso para qué hay? Usted está muy cansado y usted, mejor dicho, necesita descansar porque usted se esfuerza toda la semana. Usted todos los días se esfuerza. No, eso no, tranquilo. ¿Qué fue? La oruga. El Gazam está atacando su vida de una forma muy sutil y nosotros no nos damos cuenta. Y entonces eso empieza a ocasionar cosas en nuestra vida que nos van empezando a alejar del propósito. El Gazam. El segundo, ¿cuál es? El saltón. El segundo nos habla de enjambre y de multitud. Enjambre y multitud. ¿Listo? En el hebreo es la palabra arvé. Arvé. A con tilde. R-B-E-H. Arvé. Y el arvé nos habla de multitud. Es cuando usted ve una plaga que pasa, hartos, no poquitos, son muchos, es un enjambre, es una multitud que viene a atacar nuestra vida y nuestro corazón. Son ataques que vienen a nosotros, a diferencia de la otra que ataca desde el interior. El arvé tiene ataques muy diferentes para nuestras vidas y para nuestros corazones. Significa ser grande, abundar, multiplicarse. Esto conecta directamente con la naturaleza de la langosta. Su poder no está en la fuerza individual, sino en la cantidad abrumadora de su enjambre. Una sola langosta es insignificante, pero 1 millón de ellas pueden arrasar un país entero. En esta segunda plaga de las 4, habla sobre la devastación. El arvé es un símbolo que habla de una magnitud numérica, de una calamidad que viene. Esa es, el arvé es lo que se ve que ataca, la plaga que ataca a Egipto. ¿Se acuerdan de Egipto? Entonces, describe a un pueblo fuerte y numeroso. Cuando más adelante el texto habla de un pueblo fuerte y numeroso, habla del arvé. ¿Y qué ataca el arvé? ¿A quién ataca el arvé? ¿A qué ataca el arvé? En lo natural ataca, arrasa los brotes y las plantas tiernas, pero digamos, dice que la función es saltar y desplazarse, entonces ya si lo llevamos al plano espiritual, ya no ataca solo, ay, mañana oro, sino, ay, ya no me gustó lo que dijeron en esta iglesia, me voy. Y entonces esa, esa etapa de esa plaga hace que uno empiece a hacer como saltos y desplazarse. Entonces, como estamos tan de ánimo tan voluble, si el pastor hoy la palabra que dijo, sentí que me echó sátira fue a mí, entonces yo no vuelvo a la iglesia y me voy a otra iglesia y voy así. Y lo mismo en los procesos de crecimiento. No, eso no me gusta y hasta aquí hago. Entonces, eso es como lo que en lo natural hace esa etapa de la plaga, pero en nuestra vida espiritual, los alcances que tiene, lo que queremos lograr, lo que empezamos a crecer, empieza a hacernos cambiar y a huir para que esa plaga no crezca. Entonces, hay que limpiarla, hay que sacarla, hay que sacar esos brotecitos que están saliendo, pero en esa placa se encarga de hacernos cambiar y hacernos saltarnos el proceso. El ataque de este es del arvé es en multitud y en manada. ¿Se ha sentido usted alguna vez presionado por una multitud? ¿Sí? ¿Se ha sentido presionado para tomar decisiones y para hacer cosas? Hace unos días atrás el tema político tiene mucho que ver con el arvé. La presión
de multitudes. No, es que si no se hace esto, entonces esto. ¿Qué es eso? Presiones en manada. Uno solo no hace nada. ¿Cómo hace? Entre hartos es que vamos aquí a hacer y entonces vamos a generar. Mire, voy a hablar de algo y quiero que usted me lo sepa escuchar y me lo sepa entender. Estos días hubo un hecho que pasó en Colombia donde una joven dijo esto mismo: nosotros somos una plaga. Y no sé si vieron ese video de una chica que forma parte, creo que de la Juventud Comunista de Colombia, en un video, y decía, vamos a marchar, nosotros somos una plaga y vamos a hacer invivible este país. ¿Qué le está dominando a ella? ¿Qué tiene ella como posesión? Un arvé. ¿Qué quiere hacer ese arvé? Multiplicarse, hacer daño. La pregunta es, ¿esto no nos da claridad para orar? Mire los arvé que hay en sus cuadras. Mire los arvé que hay en muchos lugares de nuestra nación. ¿Sí? Que son los que se levantan a hacer resistencia y a generar. En la Biblia hubo un arvé. ¿Cuándo? Vienen los 12 espías y 10 de ellos dicen, no, eso no se puede hacer. ¿Qué hicieron ellos? Un arvé. Los 10 se sumaron con un propósito malvado y fueron contra Josué y Caleb, que dijeron que sí. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó? ¿La decisión sabia y correcta? ¿La decisión de qué? Del arvé, de la manada. De la manada. Entonces a veces empezamos nosotros como cristianos, somos afectados por esos ataques. ¿Sí? La manada, los que el terror empieza a recorrer, las falsas noticias, todas esas cosas, y nosotros no somos conscientes muchas veces. Si lo enfrentamos decimos, no, espere, eso no está bien, eso es como un ataque del enemigo. No, sino nos dejamos llenar de eso, de arvé, de manadas, de multitudes. No, este es el que más saca. ¿Qué es lo que más usan los políticos para mostrar su poderío? ¿Qué es lo que usan? Marchas. ¿Qué son las marchas? Son arvés. ¿Para qué? Para mostrar y decir, es que somos tantos, los que estamos de este lado somos tantos. ¿Sí? Hoy en día hay un arvé que busca generar distorsión y se llama los seguidores en las redes sociales. Hoy ya no es cómo apareces en redes sociales, sino cuántos te siguen, cuántos seguidores tienes. Si tienes millones de seguidores, entonces tus palabras sí valen, pero usted tiene uno solo, no, usted no vale. El arvé del mundo que empuja a la iglesia es a que entienda que necesita ser multitudes para hablar del mensaje del Señor. Pero el Señor que dice, uno solo, dos que se junten pueden hacer huir a 10,000, solo dos. ¿Sí ven cómo se contraataca eso? Entendiendo, no es que esto no se define por multitudes, esto se define por la gente que está comprometida con el Señor. Señora. Danielito, buenos días, Dios los bendiga, mis hermanos. Sí, también lo vivieron en estas elecciones las personas del campo, no solamente con con el tema de las elecciones, porque se dedicaron a visitar los grupos armados al margen de la ley, a visitar cada familia y amedrentarla que tenían que votar por lo que ellos dijeran. Entonces imagínense tremenda plaga que sí teníamos y que gracias a la oración de todos, porque se lograron cosas. Allá ellos no, ya muchas personas del campo, por lo menos mi familia, dijeron, nosotros no nos dejamos amedrentar. Aquí les dijimos que sí, señor, que claro que teníamos clarísimo por quién votar, pero a la hora del té, el que arrasó allá en votos fue el Tigre. Entonces fue una de las maneras por las cuales ellos, los campesinos, se están parando duro
para no dejarse amedrentar, porque ellos sí se vinieron, pero a montones, a cada familia, a decirles que tenían que, por quién tenían que votar. Entonces, imagínense, eso no se había visto jamás en la historia de Colombia, que mi familia ha sido del campo, yo soy del campo, y jamás habíamos visto eso. Gracias, mi hermana Edith. Sí, eso es que un arbe, un ataque en multitud, en manada. Cuando vienen todos, cuando se juntan todos para tomar decisiones que van a favor del mal, cuando nos quieren influenciar, cuando quieren influenciarlo a usted, es que todos lo hacen. ¿Qué es esa frase de todos lo hacen? ¿Un ataque de qué? Del arbe. ¿Para qué? Para que usted también lo haga. Para que usted no actúe como tiene que ser, sino que usted también caiga en la tentación y diga, ah, no, pues si todos lo hacen, pues yo también lo hago. No. ¿Listo? Corremos porque se nos fue. Dios bendito. Esto está muy bueno. Arbe. Bueno, tomemos la decisión. ¿Seguimos? ¿Terminamos las últimas dos? La siguiente es el Yelek. Y-E-L-E-Q. Yelek. El Yelek es la etapa de la langosta o de la oruga cuando tiene la acción de lamer o de chupar. Acción de lamer o de chupar. ¿Qué creen que significa eso? Lamer o chupar. El Yelek. Acabar con todo. Pero no, ¿cómo acaba con todo, María? A ver. Ojo porque la acción es puntual, María. Lamer o chupar. Como seguir ahí lentamente, pero cuando chupa, pero cuando muerde, pues obviamente ya no hay vuelta atrás. Cuando lame, es decir, como cuando uno barre es una cosa, a cuando uno restriega y saca, o sí, es diferente. Pero ¿a qué se Pero refiere el lamer y el chupar? ¿Qué hace? Acaba con todo. Pero ¿cómo acaba con todo, María? sigue dañando y va desplazando, sigue como corroyendo, y cuando Lamer, chupa, absorbe, como extracta. entonces, póngale cuidado. Lamer y chupar tiene que ver con infectar. ¿Se han visto las sanguijuelas? ¿Qué hacen? En los animales, ¿qué hacen? Los nuches o esas cosas, ¿qué hacen? Chupan. ¿Qué chupan? La La sangre. sangre. ¿Y qué es la sangre, José? Ese La vida. es el líquido que mantiene la vida. Entonces, si hablamos de que el Yalep, ¿qué viene a hacer? A chupar la sangre, los nutrientes, a infectar. Y son las Contaminar dos cosas. todo. Si no te saca, entonces te lame para que te infectes. ¿Qué hay que hacer y qué es lo que uno menos debe hacer con una herida? La herida usted no puede estar todo el tiempo lamiéndole ni poniéndole nada. Tiene que dejar que la herida seque, ¿sí? Tenerla al aire para que el aire haga que eso seque y eso. Pero si usted está todo el tiempo entonces lamiéndola, y lamerla es que untarla, tenerla ahí, no le cura, no le cicatriza y se demora más el proceso. Y si eso no cicatriza, entonces usted tiene un punto en su cuerpo o en lo que sea de mira donde le cae algo y lo puede infectar. ¿Susi? Pues digamos en lo que estoy entendiendo acá, también funciona si lo traemos en el ámbito espiritual, es como cuando ya el, el creyente, ya casi no tan creyente, ha pecado y ya empieza a normalizar de tal manera que se le nubla todo y ya vuelve normal todo lo que está mal. O sea, ya pues no pasa nada, pues y entra como en un atrapamiento, digo yo, porque es como lo que pasa con los hongos. Si a uno le sale un hongo en el cuello y uno lo que decía Daniel, cuando se empieza a rascar y luego se pasa la mano con la que se rascó ahí, empieza ya a contaminar el hombro, el ojo, entonces ya se vuelve como tan parte de su cuerpo que ya dice, eso ya para qué, ya como que, y lo mismo pasa en la vida espiritual.
si lo aterrizamos a la vida espiritual, ¿Cuál ya es? un pecado lleva otro y otro y otro y otro, y eso ya empieza a chupar y absorber mi vida espiritual, y ya lo grande que había ya ha sido absorbido y ya es mínimo y ya es más grande esa infección, esa bacteria del pecado, por decirlo así. ¿Cuál es el antídoto para el, ¿cómo les dije? El yalek. ¿Cuál es el antídoto para el yalek? El ¿Cuál es? arrepentimiento. En la vida espiritual, el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque, como dice aquí, la tercera langosta es el revoltón. Y entonces ese hace que el pecado tome fuerza. Y como dice Susi, ya uno normaliza las cosas. Por eso, ¿pero por qué el arrepentimiento? Porque en mi vida espiritual, si yo no dejo esas cosas atrás y no me arrepiento, entonces ¿cómo voy a dejar que Dios toque mi corazón? Por eso, ¿pero por qué el arrepentimiento? Pues para poder ser libre, para limpiarme. Salmo 51, ¿por qué? Dice, el arrepentimiento es para perdón de pecado y quitar, arrepentir, quitar. O sea, limpiarse. ¿Qué hay que hacer? Limpiarse. Salmo 51 dice, lávame, lávame, quítame mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, entonces yo quiero estar limpio de eso. Como un cristiano quita esa sanguijuela. Mi hermano, cuando usted va y se quita, perdón lo que voy a decir, se quita toda su ropa y usted está bañándose y usted entonces se quita todas esas cosas, los nuches, lo que usted tenga, quítese esas cosas de su vida. Porque si no hace ese proceso de asepsia con usted, entonces eso le va a seguir ahí. Pero ahí no Entonces, se trata solamente de limpiarse, sino, es decir, de reconocer, de arrepentirse, sino de apartarse, porque ¿de qué sirve hoy arrepentirse, decir, no lo vuelvo a hacer y por la tarde voy y me la pego otra vez? Sino es el recuerden, proceso de arrepentirse, pero apartarse del pecado. Jesús sanó a un paralítico. ¿Y qué es la advertencia que le dice? Vete No y peques no más. peques más para que te sobrevenga algo peor. ¿Listos? ¿Estamos claros? Bueno, seguimos. El último es la langosta, es el chasil. Chasil, C-H-A-S-I-L, chasil, que es la langosta destructora, la consumidora. Viene del significado terminar, consumir, la devastación total. El chasil. El chasil. ¿Qué creen que significa ese chasil? Shahir. Destrucción. Esa es la que remata todo, o sea, la que pasa y barre ya. ¿Para qué? Para que eso quede desolado. ¿Sí? ¿Cómo identificamos un ataque del chasil? Cuando se levantan cosas que ya vienen para que usted no pase. Job pasó por un chasil. ¿Sí? Que es cuando la enfermedad también toca a su cuerpo y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, que es acabe ya no más, es un ataque. El chasil son los ataques que vienen de suicidio. El chasil son los ataques que vienen de depresión. El chasil son esas cosas que vienen para que usted termine ya con su vida. Acabe ya, acabe con eso. La desesperación que lo lleva a usted a que usted está ya en la última y usted dice, no, ya no más, me voy, me largo, rompo con esto, no me importa lo que tenga que pasar, pero ya no me aguanto más esto. Eso es un chasil. Chasil. Un ataque que viene directo contra usted, contra su vida. Es el juicio completo, la devastación total. Consume, le pone fin, habla de totalidad y
la finalidad de todo. La devastación ha llegado a su punto máximo y ahora solo queda el arrepentimiento como única respuesta. Es el toque final de una advertencia divina que no admite más demoras. Es cuando usted ya está entre la espada y la pared. No hay otra opción. Es el último escenario del ataque de las plagas, pero es al que el Señor no quiere que lleguemos. Pero si usted quiere llegar hasta allá, bueno, está en su decisión. 4 formas en las cuales podemos abrir espacios y ser atacados. Y cada una Yo, que viene más fuerte que la otra. Susi. yo diría que son como etapas, como en el embarazo, cuando se va gestando y va teniendo cambios. Pero acá es de mal a peor, de cómo un cristiano cualquiera que empieza a abandonar, a disminuir en las disciplinas que tanto se nos han fundamentado, permitimos, como si fuera una casa con muchas puertas, un laberinto con muchas puertas donde una puerta te lleva a otra, 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 y te va adentrando de tal manera que te va destruyendo de milla, 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 milla a la destrucción total. Amén. Sí. Hoy, este texto, a diferencia de algunos que les he dicho, lean y díganme por qué oramos, primero hay que entenderlo para saber específicamente por qué debo orar. Hay que identificar qué te está atacando, qué está atacando a otro y decirle, venga, lo está atacando esto. Hay muchas personas que están atacando, pero a veces el problema es que pensamos que a todos nos ataca igual y no es lo mismo. Cada plaga, cada ataque, debemos ser sabios e inteligentes para enfrentarlo como debe ser. ¿Qué es lo que te está atacando? Porque a veces el problema que nosotros cometemos es, tenemos la misma cura para todo y no es igual. No se debe actuar igual. El Señor ha provisto las herramientas, las armas espirituales para que podamos atacar y salir victoriosos, nos podamos defender y podamos resistir frente a lo que el enemigo quiere traer a nosotros. Quiero invitarle para que podamos hoy orar al Señor. Y usted le diga, Señor, tengo estas 4 situaciones. De pronto es la oruga, de pronto es el saltón, de pronto es el revoltón, de pronto es la langosta, que han venido a atacar su vida, a sacarlo del propósito. Si usted puede más luego, coja estas 4 definiciones y confróntenlas con los 4 grupos que han sido atacados y usted se dará cuenta de que hay un llamado. Y quiero cerrar con esto. El versículo 5 empieza con una declaración profunda y es despertar. Despertar es que a veces nos vamos acomodando a las cosas que nos pasan. Nos acomodamos a que las cosas no funcionan. Nos acomodamos y nos resignamos a que, bueno, eso es así. Eso ya para qué. Ya perdí, ya qué. No hay nada que hacer. Bajamos los brazos y nos seguimos enfrentando. No, despierte, hay oportunidad. No se acomode al pecado, no se acomode a la falta de interés, no se acomode a los malos resultados que está teniendo, no se acomode a eso. Despierte, dice la Escritura. ¿Hasta cuándo vas a dormir perezoso? Se te va a ir la vida. Hay que ¿qué? Despertar, despertar. Leíamos en Jeremías, dice, yo despertaré mi buena palabra en ustedes y que eso sea real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Celestial, aquí estamos hoy. Señor, venimos delante de tu preciosa presencia. Señor, hoy hay un mensaje para nosotros. Padre, una advertencia para nosotros como tus hijos, como tu iglesia.
Señor, hay ataques que vienen, pensamientos, cosas que son como esa oruga, cositas pequeñas que nosotros hemos consentido. Señor, cosas pequeñas que hemos permitido y no les hemos hecho frente, y el enemigo ha tomado ventaja en nuestras vidas. Prácticas, cosas, pensamientos que nos han ido alejando de ti. Nosotros, Señor, no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos adelante. Padre Celestial, hoy te pedimos que nos ayudes a identificar eso, a quitarlo de nosotros para ir adelante y creer, Señor, que tú eres el que nos da la victoria, que tú eres, Señor, el que nos fortalece, que tú eres el que hace nuevas todas las cosas, que obras en nuestras vidas, Señor, que aún hoy está sobrando. Padre Celestial, nosotros creemos en la transformación, creemos en lo que vas a hacer en medio de nosotros. Padre Celestial, hoy te pedimos que nos perdones por usar y consentir cosas pequeñas que están echando a perder el gran viñedo de mi vida. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar esas cosas pequeñas que hemos consentido y que no les hemos hecho frente. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos, seamos llenos de la gracia, del favor, de la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Queremos hacerle frente al Arben, Señor, aquello que nos ataca en multitud. A veces, Señor, hemos perdido espacios preciosos porque nos hemos dejado presionar por las situaciones, por las circunstancias. Hemos tomado determinaciones, cosas que no son. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, que nos des el vigor, la fortaleza, Señor, para tomar determinaciones guiados por tu preciosa mano. Señor, muchas veces hemos cedido en nuestra honestidad, en nuestra santidad, por la presión de grupo. Hemos cedido a cosas porque nos hemos dejado presionar, pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos des la victoria. Señor, que tú nos fortalezcas, que quites de nosotros todo eso. Señor, perdónanos porque a veces nos preocupa mucho lo que digan las multitudes, nos preocupa mucho lo que otros digan y no nos interesa en la misma medida lo que tú dices. Padre, que en nosotros sea importante lo que tú dices a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice que el pequeño vendrá a ser fuerte y el menor un pueblo fuerte. Padre, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Tu palabra dice, Señor, que para salvarnos solo necesitamos estar contigo. Padre Celestial, que tú eres el que va a despertar las cosas. Tú eres el que hará cosas preciosas y poderosas, Señor, en medio de nosotros. Padre, para salvar no necesitas muchos, necesitas personas como nosotros, comprometidas, personas dispuestas. Aquí están las manos que tú necesitas, aquí está la voz que tú necesitas, aquí estamos, Señor, para lo que tú deseas hacer. Padre Celestial, hoy queremos vencer el Yelec que viene, Señor, a infectar. Señor, si nuestras palabras muchas veces han servido para infectar, te pedimos que nos perdones. Señor, hoy quitamos de nosotros la murmuración, hoy quitamos de nosotros las palabras con doble sentido, hoy quitamos de nosotros, Señor, esos malos comentarios que muchas veces hacemos. Señor, perdónanos. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies, límpianos, lávanos, Señor, lávanos, Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, que nos laves de conceptos erróneos, de teologías equivocadas que han venido a nuestras vidas para hacernos ir por el camino equivocado. Padre Celestial, hoy te pedimos que nos limpies de malas interpretaciones, de cosas que están consumiendo nuestra vida. Señor, aún pensamientos que otros han infectado en nosotros, pensamientos de odios, pensamientos de luchas de clases, pensamientos, Señor, incorrectos, que lo único que hacen es minar nuestra mente, quitar nuestras energías. Padre Celestial, hoy oramos, Señor, para que tú nos liberes, Padre Celestial, de la devastación total. Señor, oramos, Señor, para que seamos libres. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, que no tengamos que estar entre la espada y la pared,
Señor, ya ahogándonos para pedir ayuda, Señor, sino que podamos a tiempo levantar nuestra voz y solicitar que de tu parte venga la respuesta, Señor, que necesitamos para nuestras vidas y corazones. Padre celestial, oramos, Señor, en la preparación para el derramamiento de tu Espíritu Santo. Tenemos que entender que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser lavados, que necesitamos enfrentar las disciplinas espirituales con responsabilidad. Padre celestial, oramos para que tú nos fortalezcas y nos guíes con tu preciosa mano y salgamos en victoria y en bendición. En el nombre de Jesús, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor.